único que yo deseo es por lo menos los últimos años de vejez de mi papá y de mi mamá, aunque sea darle una buena vida de comida, de alimento. Ahí es donde comienza, como quien dice, la locura, porque ahí es ya como un pueblo sin ley. Si a mí me toca fallecer un día, que sea de otra manera, pero no de esta manera. Iniciamos en Guatemala, que acogió hoy una reunión ministerial sobre migración y protección a la que asistieron 11 cancilleres y altos funcionarios de países de la región para debatir estrategias que permitan enfrentar en forma concertada, integrada y colaborativa la crisis migratoria. Tras el evento, el canciller de Guatemala, Carlos Ramírez Martínez, dijo que se revisó en profundidad el fenómeno migratorio y la necesidad de realizar un trabajo conjunto y coordinado para ver la problemática con un enfoque regional. Uno de los puntos que se revisaron está relacionado con la preocupación por el incremento de flujos irregulares y la crítica situación de vulnerabilidad que se presenta en las poblaciones de mujeres, niños, niñas y adolescentes. Para el funcionario guatemalteco, durante la cita se encontraron oportunidades que permitirán enfrentar los desafíos que dejan los flujos de migrantes. De la mano como hemisferio. En el caso de los Estados Unidos, ellos ya canalizan recursos a través de organismos como OIM, como ACNUR, como UNICEF. En el caso de Guatemala, son recursos que apoyan la gestión nuestra para la atención, especialmente de los retornados. En el caso propiamente del proceso de la Declaración de Los Ángeles, son estos grupos de trabajo los que en su labor constante, hay una convocatoria para junio de algunos de esos grupos de trabajo, son los que van definiendo las tareas que le corresponden a cada país en lo individual y al trabajo colectivo. Con relación a los nuevos recursos, son siempre la necesidad de los países y de las regiones. Tenemos ofrecimientos que esperamos que se puedan concretar más adelante. En este caso, lo importante es continuar trabajando de manera coordinada. En el caso de Guatemala lo hace con los países vecinos, lo hace con los Estados Unidos, pero también tenemos que empezar a ver hacia el sur. El fenómeno de las corrientes migratorias irregulares, ustedes saben, se han incrementado en gran medida desde el sur. Habrán más incentivos económicos para países que acojan migrantes y eviten que lleguen a los Estados Unidos, y por otro lado se impondrán sanciones para quienes se aprovechen de las necesidades y estimulen la migración ilegal. Así lo dijo el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, quien encabezó hoy el importante encuentro en Guatemala. Julián Ecuri siguió el encuentro y tienen las principales declaraciones. Julián, buenas noches. Elena, Carlos, buenas noches para ustedes y para todos los televidentes del informativo. La migración, sin duda alguna, siempre será un tema crucial en la agenda de los diversos gobiernos en la región. Revisemos precisamente los puntos más importantes de esta cumbre que tuvo lugar en Guatemala, uno de los principales países de tráfico para los migrantes. Y lo vemos. Lo decíamos, son 20 países que acudieron a esta cumbre internacional. El secretario de Estado de los Estados Unidos anunció que 578 millones de dólares serán enviados de forma adicional para mitigar el problema de la migración y adicional la asistencia a países de acogida. Además, se harán sanciones contra compañías que faciliten la migración irregular, tanto terrestre como forma marítima. Además, Anthony Blinken se reunió con los altos funcionarios latinoamericanos como parte del impulso de la administración de Joe Biden para lograr que los países de la región intensifiquen el control de sus fronteras y amplíen además las formas legales de migrar. En su discurso explicó que será invertido el presupuesto adicional anunciado el día de hoy. Today, on top of these investments, Hoy, además de esas inversiones, anunciamos nuestro compromiso de trabajar con nuestro Congreso para proporcionar 578 millones de dólares adicionales y asistencia a los países de acogida en todo el hemisferio occidental, incluida la ayuda humanitaria, el suministro de agua, refugio, saneamiento, atención sanitaria de emergencia a los migrantes y refugiados que lo necesiten. La administración Biden también ha liderado una de las mayores ampliaciones de las vías legales para los migrantes.
Hemos aumentado nuestro objetivo de reasentamiento de refugiados a 125.000 personas al año, con hasta 50.000 procedentes de nuestro propio hemisferio. Y el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, también hizo parte de este encuentro y enfatizó que la migración es un fenómeno que se debe enfrentar de manera unificada. Dijo que las estrategias operativas y las políticas de toda la región deben estar encaminadas a proteger a las personas migrantes y a las comunidades que las acogen. Es por ello que insisto en decir que la migración es un fenómeno y no un problema. Pero sé que puede convertirse en un problema cuando se ve afectado el bienestar de las personas en movimiento o de los territorios en los que se mueven. Y revisemos precisamente las cifras que dejó la migración en la región en el último año, donde más de 500.000 personas en 2023 decidieron aventurarse y cruzar el tapón del Darién, la vasta frontera natural entre Colombia y Panamá. Revisémoslo en detalle. En total fueron 520.000 personas que cruzaron hacia el territorio panameño. De ellos, 406.905 eran mayores de edad. Y escuchen bien de esta cifra, 113.180 eran menores de edad que se adentraron en esta peligrosa travesía del tapón del Darién. De ellos, 328.650 eran ciudadanos venezolanos, 57.250 eran ciudadanos ecuatorianos, mientras que Haití, ese país que está afrontando esa violencia de las pandillas, tuvo 46.422 personas cruzando este cruce fronterizo. Ahora, vamos a revisar un dato que muestra a la audiencia para que entendamos esa magnitud de esta problemática que inicia en nuestros países y que termina en el norte del continente americano. Escuchen bien. 2,8 millones de migrantes ingresan al año a la Unión Americana de manera irregular en una travesía que implica diferentes peligros, incluida la muerte. Revisemos precisamente las cifras que tenemos en cuanto a este factor. En los últimos 10 años, desde el año 2014, en total, 63.207 migrantes fallecieron en los diferentes cruces en la región. En 2023 fueron 8.565 víctimas fatales. Uno de los cruces fronterizos más peligrosos para ellos es el del Mediterráneo, ese cruce entre el territorio africano y Europa. Allí fallecieron 3.129 personas. Ahora revisemos las principales causas de las muertes de los migrantes. Lo vemos en pantalla. La primera de ellas es ahogamiento. Lo hablábamos, la región del Mediterráneo, ahí lamentablemente en esas balsas que hacen los migrantes fallecen la mayoría de ellos. Además, casos de violencia, lo veíamos en la frontera sur de los Estados Unidos, con bandas como los coyotes que se aprovechan de la vulnerabilidad de los migrantes y en algunas ocasiones terminan asesinados por estas bandas. Y por último, encontramos los accidentes de tráfico. Se encuentra mucho en el territorio mexicano con el conocido tren de la muerte.